Un cordial saludo, soy Elkin Bejarano, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a desarrollar la sustentación de la tarea 1, ejercicios individuales del curso de ecuaciones diferenciales. A mí me corresponde desarrollar los ejercicios tipo B, por lo cual para los ejercicios de variables separables vamos a determinar que la diferencial de y sobre la diferencial de x va a ser igual a xy más 3x menos y menos 3 sobre xy menos 2x más 4y menos 8. Entonces lo primero que tenemos que desarrollar es una factorización con el propósito de poder separar a un lado los valores de x y al otro lado los valores de y. Al factorizar la expresión vamos a obtener como resultado final la expresión que se indica aquí abajo, y esta expresión es la que vamos a manejar para poder realizar la separación después de factorizar. Entonces vamos a separar a un lado los valores de x y al otro lado los valores de y. Entonces, diferencial de y que está a este costado dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. El y más 3 que está a este costado de la ecuación multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y el menos 2y que está dividiendo, a este lado de la ecuación pasa al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a obtener finalmente separados los valores de y a un lado, que son y menos 2 factor de diferencial de y sobre y más 3, y al otro lado separados los valores de x, en donde determinamos que están x menos 1 factor de la diferencial de x sobre x más 4. Posterior a eso ya podemos pasar a realizar la integración de esos valores, pero antes de eso podemos desarrollar las ecuaciones. Entonces, como ya sabemos, va el primer término con el tercero, segundo con el cuarto, entonces y más 3 y menos 2 menos 3 da 5, y de igual manera en el otro lado de la ecuación x más 4 y menos 1 menos 4 da 5. Tenemos los mismos denominadores. Ahora aquí podemos hacer una separación en la fracción, separar los numeradores y mantener el mismo denominador, como lo expresamos tanto a un lado como al otro de la ecuación, con el propósito simplemente de eliminar este valor y dejarlo como 1, ya que y más 3 sobre y más 3 da 1, al igual que x más 4 sobre x más 4, nuestro resultado será 1. Para poder multiplicar o realizar la multiplicación con la diferencial de y, entonces diferencial de y por 1 va a ser la diferencial de y, diferencial de y por 5 sobre y más 3 va a ser 5 diferencial de y sobre y más 3. De igual manera, al otro lado de la ecuación con la diferencial de x como se expresa en la forma de la ecuación. Finalmente, esta es la expresión con la cual nosotros podemos realizar la integración de una manera mucho más fácil. Al integrar esto vamos a obtener que va a ser igual a y menos 5 logaritmo natural de y más 3 más el constante de integración 1. Y al otro lado de la ecuación vamos a obtener que es menos 5 logaritmo natural de x más 4 más la constante de integración 2. Las he denominado de esta manera, pues simplemente por denotar que son dos diferentes, pero entonces ahora al aplicar la regla de logaritmo, como se expresa aquí a continuación, vamos a obtener como resultado que básicamente las constantes van a quedar separadas de las otras expresiones. Entonces aquí esta suma de constantes, constante 1 más constante 2, va a determinar la constante 3, pero simplemente es necesario, es decir, no es necesario numerarla o denominarla porque va a ser la única constante que queda en la expresión. Entonces ya no va a ser necesario denominar esta constante. Y a su vez entonces se va a aplicar la regla de la potenciación, que dice que n, el logaritmo de a, va a ser igual al logaritmo natural de a a la n, en donde se obtiene este resultado. Quiere decir que este 5 que está multiplicando el logaritmo natural va a simplemente pasar a ser su exponente, y lo mismo en esta condición. Entonces vamos a obtener a y menos x menos logaritmo natural logaritmo natural de y más 3 a la 5 más logaritmo natural de x más 4 a la 5, y todo esto va a ser igual a la constante y por último simplemente vamos a reexpresar estos términos, vamos a reexpresarlos. Entonces simplemente vamos a determinar mediante la regla del logaritmo, que dice logaritmo natural de m menos logaritmo natural de n es igual a logaritmo de m sobre n.
para poder dar la respuesta final, en donde determinamos que simplemente esto va a quedar como numerador, m, y n va a quedar como denominador. Entonces, y menos x va a ser igual al logaritmo natural de y más 3 a la 5 sobre x más 4 a la 5 igual a la constante. Y esta va a ser nuestra respuesta final para esta ecuación. En el ejercicio 2 de ecuaciones diferenciales homogéneas tenemos que x menos y más 1 es igual a la diferencial de y menos x más y menos 1 por diferencial de x, todo esto, perdón, es igual a 0. Entonces, simplemente vamos a determinar que aquí, como podemos evidenciar, no es una ecuación diferencial homogénea, podemos realizar su conversión, es decir, convertirla para que aplique las diferenciales homogéneas. Entonces, para hacerlo simplemente tenemos que separar las expresiones en cada uno de los lados y vamos a separar una expresión, el que está unido con la diferencial de y a un lado y el que está con la diferencial de x al otro, para finalmente despejar diferencial de y sobre diferencial de x como se evidencia, es decir, este que está multiplicando diferencial de y pasa al otro lado a dividir y la diferencial de x pasa al otro lado a dividir. Vamos a desarrollar la expresión, igualmente desarrollamos separación de los fraccionarios para obtener o facilitar uno de los términos en donde x sobre x va a ser 1 y x sobre x va a ser 1. Desarrollamos esta parte, 1 menos 1 da 0, entonces solamente tenemos y sobre x sobre 1 más 1 da 2, entonces xy menos 2. Ahora, con esta ecuación que acabamos de determinar, la podemos denominar ecuación 2 y es sobre esta la base para realizar el cambio de variable. Para realizar el cambio de variable, yo determiné la letra Q. Esa va a ser la letra con la cual voy a realizar el cambio de variable, teniendo en cuenta que Q va a ser igual a y sobre x, en donde Q por x va a ser igual a y, o despejando y va a ser igual a Q por x. Y a su vez la diferencial de y sobre la diferencial de x entonces va a ser igual a la diferencial de Q sobre la diferencial de x por x más Q. Reemplazamos estos valores en la ecuación número 2 que teníamos acá. Entonces vamos a obtener que diferencial de y sobre diferencial de x va a ser esto, que se encuentra acá, y la diferencia, y x sobre y va a ser q, entonces vamos a determinar q en cada una de las expresiones. Ya que realizamos el cambio de variables, entonces ahora vamos a pasar o tratar de despejar esta sección. Entonces, este lado de la ecuación vamos a pasar este q que está sumando al otro lado a restar, desarrollamos la resta, desarrollamos la multiplicación que nos da el resultado de la resta y vamos a obtener esta respuesta. Al otro lado desarrollamos la multiplicación y simplemente pues vamos a integrar esta x dentro de la diferencial de q sobre diferencial de x. Es otra forma de expresarlo, es desarrollando la multiplicación. Ahora que ya los tenemos expresados y desarrollados, vamos a hacer una separación. Entonces vamos a separar a un lado los valores de x y de la siguiente manera. Entonces este diferencial de x va a pasar al otro lado a multiplicar, como lo vemos acá, y este q menos 2 va a pasar al otro lado también a multiplicar, como se observa de esta manera. ¿Con el propósito de qué? Poder despejar entonces la x. Entonces esta x que está multiplicando va a pasar al otro lado de la ecuación a dividir y esta expresión va a pasar al otro lado de la ecuación también a dividir. Entonces ya tenemos aparte de la ecuación la diferencial de x sobre x para poder realizar la integración. Esta parte la podemos integrar de una vez, no hay problema. Entonces la diferencial de x sobre x va a ser logaritmo natural de x más c y este proceso lo podemos también separar por fraccionarios dejando el mismo denominador, aplicar la integral a cada uno de los fraccionarios ya separados y vamos a obtener los resultados que obtenemos aquí o que vemos en esta parte de la ecuación, para ya simplemente cambiar los valores de q y retornarlos a su valor inicial, el cual corresponde a y sobre x. Entonces en cada uno de los q vamos a determinar y sobre x y aquí simplemente podemos determinar que 2 factor de y sobre x también lo podemos expresar como 2y sobre x y así obtendríamos el resultado de la ecuación homogénea. Para las ecuaciones diferenciales exactas, en el ejercicio B dice que 2xy logaritmo natural de y por diferencial de x más x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada de y al cuadrado más 1
todo esto, factor de la diferencial de y va a ser igual a 0. Entonces lo escribimos en la forma original para determinar si es exacto o no. Para hacerlo vamos a encontrar los valores de m, x y los valores de n en la forma en la forma original de la ecuación diferencial. Entonces vamos a determinar que esta primera parte va a ser m y esta segunda parte va a corresponder a n. Ahora sí podemos aplicar la regla. Entonces, para saber si son exactas se debe hallar la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x, como se evidencia en las derivadas parciales. Como se evidencia acá, al sacar la derivada parcial tanto de este como de este, obtenemos estos resultados, los cuales no son iguales. Entonces, por este lado podemos determinar que aún no es una ecuación diferencial exacta, pero la podemos convertir en ecuación diferencial exacta y debemos hallar un factor integrante en función de y, es decir, un PY. Entonces, al hallar el PY vamos a encontrar que simplemente vamos a determinar por la derivada parcial de n sobre la derivada parcial de x menos la derivada parcial de m sobre la derivada parcial de y, todo esto sobre m, y esta expresión básicamente es lo que encontramos acá. Entonces 2x menos toda esta expresión, que es la otra derivada parcial que ya habíamos hallado, sobre m, que ya estaba determinada. Al desarrollarlo, resolver el lado derecho de la ecuación, se saca a 2x como factor común del numerador y se cancela del denominador y se opera en el numerador. Entonces 1 menos 1 es igual a 0. Entonces simplemente vamos a obtener esta expresión. Entonces vamos a determinar que PY es igual a esto, y aquí menos logaritmo natural con logaritmo natural se cancela y vamos a determinar logaritmo natural de y con logaritmo natural de y se cancela y vamos a determinar que va a ser a menos 1 sobre y. Entonces, ya que encontramos PY, vamos a buscar el factor integrante empleando la fórmula que evidenciamos aquí en este lado, y vamos a determinar que simplemente reemplazamos ese PY, que ya lo acabamos de hallar acá, lo reemplazamos y vamos a obtener que va a ser igual a Euler logaritmo natural de y menos 1. Y como sabemos, entonces Euler con logaritmo natural se cancelan y obtendríamos que va a ser igual a y menos 1. La otra forma de expresar y elevada a la menos 1, perdón, es igual a 1 sobre y. Entonces vamos a determinar que este va a ser nuestro factor integrante, 1 sobre y. Y vamos a multiplicar ahora tanto a m como a n por el factor integrante. Al multiplicarlos vamos a obtener estos resultados tanto en n como en m. Se opera la multiplicación y se obtiene el resultado. Luego se identifican nuevamente los valores de m y n en la ecuación que acaban de determinar. Entonces vamos a saber que esta expresión hasta acá va a ser m, como lo determinamos acá, y el resto va a ser n. Y nuevamente verificamos que las derivadas parciales de ambos para determinar si son exactos. Entonces ya sabemos desarrollar las derivadas parciales y vamos a determinar que en m vamos a encontrar a 2x sobre y en n también 2x sobre y. Entonces ahora sí es una ecuación diferencial exacta. Para resolverla, entonces simplemente escojo uno de los dos para resolver la ecuación, por lo cual elijo la primera parte, es decir, m. Elijo esta primera parte m para desarrollar la integral. Al desarrollar la integral, entonces puedo sacar tanto el logaritmo natural como el logaritmo natural de y como esta constante 2 fuera de la integral para desarrollarla, y sabemos que la integral de esto va a ser x al cuadrado sobre 2. Luego de esto se cancela el 2 y se agrega ya no una constante, sino una función de y. Cancelamos este y y agregamos una función de y, que en este caso va a ser g factor de y. Para poder determinar que la función como está expresada, entonces vamos a saber que y... para esta parte vamos a realizar la derivada. Entonces la derivada de esto, y la derivada de esto simplemente la vamos a dejar indicada como g' de y. Simplemente la dejamos indicada y luego vamos a representarlo como, esto representa que por ser una ecuación diferencial exacta el resultado es igual a la otra parte de la ecuación. Entonces si esto es igual a n en este caso, vamos a verificarlo realizando las integrales y finalmente podemos determinar que al integrar el lado izquierdo de la ecuación, antes de integrar el lado derecho se expresa la raíz cuadrada en función del exponente y se deriva sacando también el valor de un medio de la integral para que no afecte, y al integrar se halla el valor de la función g de y.
se reemplaza el valor de la g de y en la función hallada anteriormente, es decir, este g de y ya lo hallamos y la expresamos en la función anterior y la expresamos de esta manera.